Ya, jóvenes, hoy día vamos a comenzar a ver el análisis microeconómico de una apertura comercial. Ya estamos en la asignatura Economía Internacional y como les decía, vamos a ver el análisis del punto de vista microeconómico. Vamos a partir con un ejemplo simple en el sentido de que vamos a trabajar un equilibrio interno en primera instancia, tal como ustedes lo vieron en primer año. Indicando que el país que vamos a analizar va a ser Chile. El país que vamos a analizar va a ser Chile. El producto o el mercado que vamos a analizar va a ser el mercado de los tablets. Y obviamente este mercado va a tener una función de demanda y una función de oferta. Yo voy a anotar acá la función de demanda. Vamos a poner acá la función de demanda de los tablets en Chile es la siguiente. Voy a poner la ecuación. Esto que estoy anotando acá es la función de demanda de los tablets. Y acá abajo voy a poner la función de oferta. Función de oferta. Con esto deberíamos estar en condiciones de poder determinar el equilibrio interno de mercado. Lo primero que vamos a hacer es determinar el equilibrio interno, es decir, cuál es el precio y la cantidad de equilibrio de los tablets dentro de Chile. Ya, eso es lo que vamos a hacer. Ya, vamos a determinar el equilibrio interno. El equilibrio interno. Para determinar el equilibrio interno, obviamente tenemos que igualar la función de oferta con la función de demanda. Ya, entonces yo voy a poner acá cantidad ofrecida va a ser igual a la cantidad demandada. La ecuación era, voy a repetir abajo, la cantidad ofrecida es 1,2 por el precio de oferta menos 80.000, y esto lo voy a igualar a la cantidad demandada, que sería menos 0,8 más 160. Me falta agregar acá la variable precio de demanda. Como obviamente acá en un equilibrio interno nosotros vamos a considerar que el precio de oferta va a ser igual al precio de demanda, yo considero que una misma variable, por lo tanto voy a dejarla a un lado y la sumatoria la voy a hacer al otro lado. Esto lo voy a apurar, ¿ya? Entonces, después de hacer los cálculos, llegamos a la conclusión de que el precio de equilibrio en este caso sería 120.000 pesos. Es decir, en este mercado, ya los tablets, en Chile, estamos hablando en Chile, los tablets se venden a 120.000 pesos. Ahora quedaría determinar qué cantidad están dispuestas a intercambiar los consumidores y los vendedores. Para eso tendría que reemplazar el precio en cada una de las funciones, que lo voy a hacer ahora en la página siguiente. Ya, acá, como se pueden dar cuenta, al reemplazar el precio en la función de demanda y en la función de oferta, la cantidad se igualan, es decir, a 120.000 pesos, compradores y vendedores van a estar dispuestos a intercambiar 64.000 tablets, que supuestamente podríamos decir al año. Tiene que haber siempre una unidad de tiempo a la que esté asociado el resultado. Y ahora vamos al gráfico. Vamos al gráfico para ver cómo se dibuja el equilibrio interno de los tablets en Chile. Ya, y acá tendríamos el gráfico en donde yo puedo ver que el precio de equilibrio es 120.000 y la cantidad 64.000. Es decir, yo podría indicar que en Chile compradores y vendedores están dispuestos a intercambiar 64 tablets a 120.000 pesos. Eso es considerando una economía cerrada. Todavía no hemos experimentado la apertura comercial. Pero recuerden que este análisis lo estamos haciendo desde el punto de vista microeconómico, porque estamos viendo solamente un mercado. Ahora vamos a ver qué es lo que va a ocurrir
si tengo la posibilidad como país de importar este producto desde otros países? Obviamente donde cuesta mucho más barato. ¿Ya? También hay que considerar el arancel que el país va a cobrar, pero aún así sigue siendo mucho más conveniente. Tendríamos que ver de dónde es más conveniente importar el producto. Ya, entonces tenemos dos opciones: poder comprar el producto en Corea, el mismo producto, me refiero al tablet, que tiene un precio de 105.000, o traerlo de China, 100.000. Pero para eso hay que considerar que independientemente de dónde lo traiga, del país que lo traiga, tengo que pagar el arancel, y en este caso el arancel que cobra Chile a las importaciones, vamos a suponer que es del 10%, para el ejemplo, arancel del 10%. Por lo tanto, yo tendría que agregarle el arancel a cada uno de esos precios para poder determinar cuánto es lo que finalmente deberían pagar los consumidores. Hagamos el cálculo. Ya, si agregamos el arancel a Corea, serían 10.500, lo que provocaría que el consumidor terminaría pagando 115.500. Ahora, si lo vemos en China, si hacemos el cálculo para China, el arancel es más bajo, el consumidor terminaría pagando 110.000 pesos. Por lo tanto, lo más conveniente para el país sería comprar a China, porque terminaríamos pagando 110.000 pesos por el tablet, incluyendo el pago de arancel. Eso es lo que vamos a incorporar ahora en el gráfico. Ya, acá volvemos al gráfico, y en el gráfico yo tendría que dibujar la mejor opción. En este caso sería China, ¿cierto? En China el tablet tiene un precio de 100.000. Voy a poner acá que esto es China, 100.000. Pero obviamente hay que considerar el arancel. Y el arancel va a provocar que este precio aumente. Acá voy a poner China más el arancel. La A va a significar el arancel. Y el valor que terminaría pagando sería 110. 110.000 pesos. El tema está que cuando el tablet cueste 110.000 pesos, la demanda automáticamente va a aumentar hasta este punto que está acá. Este va a ser el punto de demanda de ese producto, a 110.000 pesos. Por lo tanto, va a provocar que la cantidad de tablet demandada sea, y vamos a buscar el valor que está acá. Es un valor que tenemos que buscar. Y la oferta interna, producto de la baja del precio, también va a disminuir. O sea, esto es lo que van a estar dispuestos ahora a ofrecer los productores nacionales, ya que el precio bajó, se incentivaron a producir, ya no les es tan conveniente a ellos. Por lo tanto también tenemos que buscar qué cantidad de productos son los que van a estar dispuestos a ofrecer ahora a ese precio. ¿Cómo lo hago? Voy a tener que reemplazar este precio, me refiero a los 110, que es el nuevo precio de transacción, lo voy a tener que reemplazar en la función de demanda para determinar la cantidad demandada, y después en la función de oferta para poder determinar la cantidad que están dispuestos a ofrecer. Ya, al reemplazar el precio, me refiero al 110, en la función de demanda, me da como resultado 72.000 unidades. Es decir, a un precio más bajo, tiene lógica, a un precio más bajo, las personas van a estar dispuestas a comprar más unidades, en este caso 72.000. Después voy a reemplazar el mismo precio en la función de oferta, y ¿a qué resultado llego? Que la cantidad ofrecida va a ser 52.000 unidades. Obviamente, a un precio más bajo, los productores van a estar dispuestos a ofrecer una menor cantidad, porque la ganancia que ellos obtenían ahora va a disminuir. Y claramente podemos observar que estas cantidades, me refiero a la demanda y a la oferta, ahora no son iguales. En este caso podemos observar que se va a generar un desequilibrio de mercado, tal como lo vimos con las cantidades, porque la cantidad demandada es mayor a la cantidad ofrecida, lo que en número lo podemos corroborar con que 72.000 es mayor a
52.000. Pero acá el desequilibrio de mercado no se va a resolver a través del precio. Internamente sí se resolvía a través del precio, se generaba una presión para que el precio aumentara. Pero como ahora el país va a poder intercambiar bienes con otros países, ese desequilibrio de mercado se resuelve a través de las importaciones. Por lo tanto, todo lo que falte, en este caso yo estoy hablando de lo que falte, cantidad demandada que es mayor menos la cantidad ofrecida, se va a resolver a través de las importaciones. Es decir, las importaciones van a ser igual a 72.000 unidades, que es lo que se demanda, menos lo que se produce internamente, que son las 52.000 unidades. Yo voy a llegar a la conclusión de que ahora las importaciones van a alcanzar las 20.000 unidades. Esa es la cantidad de bienes, en este caso tablet, que Chile va a importar. ¿Desde dónde? Desde China, que era la mejor opción, incluso considerando el pago de arancel. Ahora Chile va a importar 20.000 unidades. ¿Por qué va a importar? Porque el precio es mucho más bajo y va a ser mucho más conveniente. Internamente recuerden que costaba 150.000 pesos, no, perdón, ¿cuánto era? 120.000 pesos el comprar una tablet acá en Chile. Ahora van a pagar un precio mucho más bajo, ¿cierto? 110.000 pesos. Y producto de eso van a poder importar 20.000 unidades. Ahora regreso al gráfico y puedo anotar los valores. En este caso, la cantidad ofrecida serían 52.000 unidades. Y la cantidad por acá demandada serían 72.000 unidades. Estoy hablando que estas 72.000 unidades a 110.000 pesos y la oferta 52.000 unidades a 110.000 pesos también. Lo que permite que esa diferencia, esa que se genera ahí, entre las dos cantidades, se resuelva a través de las importaciones. ¿Que la diferencia cuánto es? Son 20.000 unidades. Por lo tanto, esto va a ser igual a las importaciones. Ahora, lo que nos quedaría sería determinar a cuánto asciende la recaudación fiscal. La recaudación fiscal está asociada con este rectángulo que voy a pintar de color amarillo. Esa es la recaudación fiscal. ¿Ya? Supuestamente la diferencia o lo que se paga por cada producto son 10.000 pesos y la cantidad que se importa son 20.000, que está acá abajo, la cantidad que se importa. Por eso que el rectángulo refleja la recaudación fiscal. Es decir, como figura geométrica yo podría calcular multiplicando la base por altura. Eso lo voy a hacer en una fórmula en la página siguiente. Ya, con esta fórmula que está acá, que se ve en la pantalla, podemos ver que utilizando o reemplazando los datos, vamos a poder obtener la recaudación fiscal solamente por los tablets, solamente que se recauda por ese mercado. ¿Ya? Y me da un total de 200 millones. La recaudación por los... ¿Cuántos tablets eran? 20.000 tablets, ¿cierto? 20.000 tablets y como por cada uno de ellos se paga un impuesto de 10.000 pesos, me da una recaudación total de 200 millones de pesos en este caso. Ya, volviendo al gráfico, entonces esa recaudación fiscal está ahí en el rectángulo de color amarillo. Ahora, para poder entrar a analizar el concepto de creación y de dirección de comercio, tengo que recordar algunos conceptos que son clave acá de economía. Por ejemplo, ¿cuál es el excedente del consumidor? ¿Cuál es el excedente del productor? ¿Cuál es la ganancia que éste puede obtener si el precio cambia? Entonces, antes de entrar a la creación y dirección de comercio, voy a hacer un pequeño repaso así rápido de qué es lo que es cada uno de estos dos conceptos. Para explicar el concepto del excedente del consumidor y excedente del productor, vuelvo a un gráfico nuevo en donde hay una demanda, hay una oferta y voy a empezar a dibujar el precio de equilibrio. El precio de equilibrio lo obtenemos acá, precio de equilibrio, y esta es la cantidad de equilibrio de cualquier mercado. Podemos hablar es aplicable para cualquier tipo de mercado. Este es
Este es el punto de equilibrio. Ahora, ¿dónde puedo identificar acá el excedente del consumidor? Ya, para dibujar el excedente del consumidor, yo voy a marcar, fíjense en la función de demanda, tiene pendiente negativa, y la función de demanda se intersecta con el eje vertical. Acá, en este punto, voy a marcar el punto. Este punto que estoy marcando acá va a reflejar el precio máximo que va a estar dispuesto a pagar un consumidor por comprar este determinado bien. Es el precio máximo. Un precio sobre ese no va a comprar nada porque la demanda va a estar asociada a cero, ¿ya? Sin embargo, cuando el precio comienza a bajar, la cantidad demandada tiende a aumentar. Por lo tanto, como la persona, en este caso, termina pagando un precio de equilibrio que es mucho más bajo al precio máximo, todo lo que esté por debajo de la curva de demanda, pero sobre el precio de equilibrio, se va a conocer, o se va a reconocer en este caso, como el excedente del consumidor. ¿Qué se entiende por excedente del consumidor? Es toda la ganancia que obtiene el consumidor. Todo el área que achuré es el excedente del consumidor. Voy a tratar de marcar acá. Excedente. Voy a poner las iniciales. Este es el excedente del consumidor. ¿Por qué se considera como una ganancia para el consumidor? Vuelvo a repetir, porque recuerden que el consumidor por ese producto estaba dispuesto a pagar este precio. Ese era el precio máximo que estaba dispuesto a pagar. Pero como termina pagando un precio mucho más bajo, todo el ahorro que para él le significa se transforma en una ganancia para él, es un excedente del consumidor, excedente que tal como le comentaba ayer, le permite redistribuir sus ingresos, todo lo que ahorra, él lo puede utilizar en la compra de otros productos. Entonces por eso que ese triángulo que achuré de color azul se reconoce como la ganancia o el excedente del consumidor. Por otro lado, el excedente del productor, yo lo puedo ver abajo. ¿De qué manera lo veo? El productor está asociado con la función de oferta. Por lo tanto, si ustedes se fijan en la función de oferta, también esta choca con el eje vertical. Pero acá, en este punto de acá, ¿eso qué significa? Significa que el productor va a estar dispuesto a cobrar, porque el productor, el que va a vender, va a estar dispuesto a cobrar un precio mínimo. Voy a anotar acá. Es el precio mínimo que él va a estar dispuesto a cobrar para poder comenzar a vender ese producto. Ahora, si el precio que termina cobrando es mucho más alto, todo eso va a significar una ganancia para él. Por lo tanto, el área geográfica que se conoce como excedente del productor es aquella que está sobre la función de oferta, pero por debajo del precio que finalmente termina pagando. Es decir, en el gráfico, el excedente del productor va a ser esta área que estoy achurando de color rojo. Ese triángulo que está acá abajo se conoce como el excedente del productor. Ese es el excedente del productor. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la sociedad está conformada por dos actores, en este caso consumidores y productores. Ya ambos se benefician porque uno vende, el otro compra, pero generalmente determinan un precio intermedio. Entonces, todo lo que se ahorra el consumidor y todo lo que gana el productor son beneficios para ambas personas, o sea, comparten el beneficio. Y acá nos damos cuenta acá que existe tanto ganancia para el consumidor y ganancia para el productor, ¿ya? A este determinado precio, el precio de equilibrio que estamos analizando. Después, en la práctica, vamos a ver que la demanda puede aumentar, la oferta puede aumentar o viceversa, también pueden disminuir ambas cosas. Y el área, el beneficio del consumidor o el beneficio del productor también puede ir cambiando. No siempre van a ser iguales. Acá, en este gráfico, yo veo que prácticamente son iguales. La ganancia del consumidor y la ganancia del productor son del mismo tamaño. Sin embargo, eso no va a ser así, porque eso ¿de qué va a depender? Por ejemplo, va a depender de partida las pendientes que tenga la curva de oferta
y la pendiente que tenga la curva de demanda, porque por ejemplo ahí los triángulos no van a ser iguales. Si yo dibujo ahí, un triángulo va a ser mucho más grande que el otro triángulo. Entonces, ahí, ¿a qué se debe la diferencia de los triángulos? A las pendientes que tenga la demanda y la oferta. Ahora, me puedo encontrar con otra situación en donde la oferta tenga una pendiente más vertical y la demanda una pendiente más horizontal, lo que va a provocar que el equilibrio se sitúe acá, y ahí también los triángulos van a ser diferentes. ¿Ya? No siempre van a ser iguales como en el gráfico que les mostré al principio. ¿Ya? En la práctica se pueden dar de distintas formas, tal como lo vemos acá. Si vuelvo al gráfico inicial, al gráfico de la apertura comercial, yo podría dibujar acá que inicialmente el consumidor tenía este beneficio. Este era el excedente del consumidor. Estoy considerando cuando estaba en autarquía, cuando cobraba 120.000 pesos. Sin embargo, cuando se dio la opción de poder importar, en este caso desde China, el tablet, empezamos a pagar por él 110.000 pesos, un valor más bajo. Por lo tanto, el excedente del consumidor aumentó, creció el triángulo. Ahora, todo esto formaba parte del excedente del consumidor. No sé si se entiende ahí la idea. Todo este triángulo que yo estoy marcando, ¿ya? Ahora es el excedente del consumidor. Hasta ahí. Todo este triángulo que yo estoy marcando. Ahora hay que tener cuidado cuál es el excedente del productor. ¿Por qué digo que hay que tener cuidado? Porque hay un arancel de por medio. ¿Cuál es el precio que finalmente recibe el productor? ¿110.000? No recibe 110.000. 110.000 es el precio del producto con el arancel incluido. ¿Ya? Lo que finalmente recibe el productor son los 100.000. Por lo tanto, el triángulo o el excedente del productor yo lo tendría que identificar acá, como este triángulo que está acá. Recuerden que es todo lo que está sobre la oferta y debajo del precio que termina cobrando el productor. Por lo tanto, esto que está acá es el excedente del productor. Tenemos con color azul el excedente del consumidor, que le voy a poner acá el nombre, el excedente del consumidor, y tenemos acá abajo el excedente del productor. Hay que ver ahora qué sucedería si Chile, en este caso, se decidiera a iniciar o firmar, mejor dicho, si Chile firmara un TLC con China. Si Chile llega a firmar un TLC con China, para el ejemplo estoy hablando acá, ¿qué es lo que sucedería? Los bienes que intercambian entre ellos no tendrían el cobro de arancel. Por lo tanto, si yo traigo las tablets desde China, ahora, ¿a qué precio ingresarían? A 100.000 pesos. A 100.000 pesos. Por lo tanto, el precio final que terminarían pagando los consumidores sería 100.000. Es decir, el triángulo seguiría aumentando. El triángulo que está asociado al excedente del consumidor. Estoy hablando de si es que se firmara un TLC con China. ¿Ya? Pero sin embargo, ¿qué es lo que ocurriría? La recaudación fiscal se dejaría de percibir. Porque ahora no habría un cobro de arancel. Pero este triángulo que lo voy a marcar con color negro, rectángulo que está asociado a la recaudación fiscal, ya no lo pagarían los consumidores, sino que ahora, producto del TLC, ellos terminarían pagando un precio mucho más bajo. Su excedente aumentaría, el excedente del consumidor, por el triángulo de color azul. Ahora ellos tienen un mayor beneficio, ellos pueden redistribuir su ingreso. Ahora, esos 10.000 pesos que pagaban por cada tablet que importaban, ya no lo van a tener que pagar, porque ahora hay un convenio entre estos dos países, Chile y China.
¿ya? Por lo tanto, esos 10.000 pesos que se ahorran aumenta el beneficio de los consumidores, lo que le permite experimentar una redistribución de su ingreso. De nuevo, ahora ellos pueden utilizar ese dinero para comprar otros productos. Hay una ganancia de ello, por eso que aumenta el excedente del consumidor. Este rectángulo, que ¿cuánto en dinero cuánto eran? 200 millones de pesos, ¿no? Los 200 millones de pesos se consideran como una transferencia del Estado a los particulares, porque esos 200.000 pesos el Estado los recaudaba y de una u otra forma le entregaba un beneficio indirecto a las personas. Vamos a suponer beneficio indirecto por la construcción de una plaza, por ejemplo. ¿Qué hace el Estado con esos recursos? Construye espacio, vereda. Entonces le entrega de una u otra forma un beneficio indirecto a las personas. Por eso que se habla acá de que hay una transferencia del Estado al sector privado. Ahora ellos no van a pagar el impuesto, sino que se van a quedar con ese dinero en sus manos y eso le va a permitir redistribuir sus ingresos. Sin embargo, voy a buscar acá un color distinto, un color más claro, voy a poner el color amarillo. Van a ver unos triángulos acá al lado que los voy a pintar de amarillo. Estos triángulos que se reconocerían como la ganancia neta de la creación de comercio, porque en este caso lo que estamos haciendo, o al firmar Chile un TLC con China, el país que es más eficiente para producir tablets, se está generando una creación de comercio. Estos triángulos que dibujé acá de color amarillo se convertirían en el beneficio neto de la creación de comercio, ¿ya? El rectángulo de color negro solamente una transferencia, porque ese dinero igual lo pagaban, se lo pagaban al Estado, ¿ya? El Estado lo retribuía de manera indirecta, pero esos dos triángulos de color amarillo representan el beneficio neto de la creación de comercio. ¿Cómo puedo calcular el triángulo, el área de los triángulos? El área de los triángulos se calcula base por altura dividido por 2. Entonces yo podría cuantificar cuál es el beneficio neto que voy a obtener de la creación de comercio sumando el triángulo 1 más el triángulo 2. O sea, voy a hacer esta fórmula que está acá. Ya, acá entonces estoy hablando de la creación de comercio. Estamos hablando de que ¿cómo se va a generar una creación de comercio? Por ejemplo, podría ocurrir cuando Chile y China firmen un TLC, porque en este caso, tal como lo dije antes, Chile está firmando un tratado, un convenio con el país más eficiente. ¿Ya? Por lo tanto, como ahora le vamos a eliminar el cobro de arancel a ese país, los productos van a entrar con 0% de arancel. Entonces eso va a provocar que ahora solamente el consumidor termine pagando 100.000 por cada uno de esos tablets. Ya no va a pagar el impuesto. Por lo tanto, se generan esos dos triángulos de color amarillo que yo le mencionaba que eran el beneficio neto de la creación de comercio. Yo lo podría determinar, la ganancia la podría determinar con la siguiente fórmula, sumando el triángulo número 1 con el triángulo número 2. ¿Eso lo puedo cuantificar? Sí, lo puedo cuantificar. Lo voy a hacer con los datos del gráfico. ¿Ya? Con estos datos del gráfico, es decir, con el precio 110, con el precio 100.000, y lo voy a hacer con las cantidades. Claro que para poder determinar la base de los triángulos, ahora me va a faltar un dato, lo voy a marcar con otro color, porque fíjense que la altura del triángulo, ya la tengo la altura es 10.000, porque es la diferencia entre el precio 110, que está acá, y el precio 100.000, pero la base tengo, por un lado, esta línea que la voy a marcar con verde, que es 52, pero me falta esta parte de acá, esta que estoy marcando. ¿Cuál será esa cantidad? Lo mismo va a ocurrir al otro lado. Yo tengo claro que acá la cantidad es 72.000, pero ¿qué pasa en este punto? ¿Qué cantidad debería ir ahí? ¿Cómo calculo eso? Tendría que reemplazar este precio que está acá, es decir, los 100.000 pesos en la función de oferta y en la función de demanda para poder determinar cuánto es el nuevo valor que corresponde acá y cuál sería el nuevo valor que corresponde acá. Lo voy a hacer para poder determinar ese valor y poder calcular el beneficio neto de la creación de comercio.
Ya, al reemplazar el nuevo precio, ese precio sin arancel, en la función de demanda, me refiero a los 100.000, me va a dar como cantidad demandada 80.000 unidades. De la misma forma, cuando reemplace ese precio, 100.000, en la función de oferta, me va a dar como cantidad ofrecida 40.000. Entonces, estos son los datos que yo voy a poner en el gráfico. Voy a volver al gráfico para poder anotar esos valores, esas cantidades, perdón. Ya, vuelvo al gráfico entonces y voy a reemplazar este dato de acá. No tenía este valor, pero ahora sí, ese debería ser 40.000. 40.000. De la misma forma, el otro valor que encontré con la ecuación reemplazando el nuevo precio en la demanda fueron 80.000. Entonces ahí tengo la base del triángulo, 80.000 menos 72.000. Voy a subrayar, me refiero a que para calcular este triángulo que está acá, yo debo restar 80.000 menos 72.000, esa es la base, y la altura son los 10.000. Para calcular este otro triángulo de acá, la base es 52.000 menos 40.000. Eso lo voy a reemplazar en el gráfico, perdón, en la fórmula, para poder determinar el beneficio neto de la creación de comercio. Ya, para poder determinar el valor que corresponde al triángulo 1, lo que hicimos fue hacer el cálculo del triángulo 1 multiplicando base por altura y dividido por 2. Con los precios correspondientes serían 110.000 menos 100.000, que determina la altura. En el otro paréntesis, 52.000 menos 40.000, que determina la base, y dividido por 2, porque supuestamente un triángulo me da como resultado que el triángulo 1 o el área del triángulo 1 son 60 millones de pesos. De la misma forma, para el triángulo 2, medimos la altura, medimos la base, dividimos por 2 porque es un triángulo y me da que el triángulo 2 representa a 40 millones de pesos. Por lo tanto, si yo quisiera determinar el beneficio neto de la creación de comercio, yo tengo que sumar el triángulo 1 más el triángulo 2, lo que en la práctica sería 60 millones más los 40 millones. Eso significa que el beneficio neto, en este caso, sumarían 100 millones de pesos. ¿Qué es lo que son esos 100 millones de pesos? Eso, el beneficio neto que obtiene Chile con respecto a la firma del Tratado de Libre Comercio con China. Porque al firmar el Tratado de Libre Comercio con China, que es un país más eficiente, se va a generar una creación de valor. Una creación de valor. Entonces, es el resultado final. Beneficio neto de la firma del TLC, 100 millones de pesos, se genera una creación de valor. Aumentan las importaciones, aumenta el beneficio para la población, porque puede comprar productos, en este caso tablet, a un precio mucho más bajo, y lo que terminan ganando las personas, o la sociedad en este caso, son 100 millones de pesos. No es que les paguen a ellos 100 millones de pesos, sino que se ahorran 100 millones de pesos. Y tal como se lo he dicho reiteradas veces, ese dinero que se ahorra lo pueden utilizar para comprar otros productos. Eso se reconoce como la redistribución del ingreso, una mejora en la calidad de vida de las personas. Esto es lo que brinda la apertura comercial, el intercambio comercial que un país puede llevar a cabo con otro, al tener la opción de poder comprar un producto a un precio mucho más bajo.